Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama La historia del Tarot en la historia de la adivinación. El tema número 2 que se llama El nacimiento del Tarot adivinatorio. Y el día de hoy vamos a leer un tema que está un poquito largo que se llama Court de Hebelin y el Monde Primitif. Espero que les guste. Antoine Court de Hebelin nació probablemente en Nimes hacia 1725, en el seno de una familia protestante. Su padre, que era pastor, temiendo por sus vidas en una época todavía convulsa para los protestantes, decidió exiliarse a Suiza con su familia a partir de 1730, y fue en Lausana donde Antoine se hizo doctor en teología en 1754. En el año 1763, tras la muerte de sus padres, decide volver a Francia. Uno de sus primeros objetivos fue defender la causa protestante ante un poder real más tolerante, actuando como intermediario de sus correligionarios. Rápidamente se abrió camino en la alta sociedad parisina. Eminente autor coronado por la Academia Francesa y miembro de otras academias, censor real, científico, gramático, mitólogo, se convirtió también en masón, probablemente en 1776, de la prestigiosa Logia de las Nueve Hermanas, donde frecuentó a la élite de la sociedad parisina de la época. En 1768 decidió publicar un extenso proyecto, una obra que será la clave de todos los siglos y de todos los conocimientos humanos. Lanza las suscripciones en 1772, año en que aparece el último volumen de La Enciclopédie, pero su objetivo es muy distinto. A diferencia de Diderot y de Lambert, él no desea mencionar el conocimiento de su tiempo, sino lograr, a través de una vasta síntesis, encontrar la fuente común de todo el conocimiento humano. Monde Primitif es de su tiempo, en el sentido de que encontramos la misma idea de un retorno a una fuente primitiva, un origen primordial, del que necesariamente derivarían la historia y el conocimiento humano, lo que explica el éxito de la empresa. Más de 1000 suscriptores apoyan su proyecto, entre ellos Luis XVI, Diderot, de Lambert. Franklin desea publicar 9 volúmenes de unas 600 a 700 páginas, a razón de un volumen por año. La publicación del Monde Primitif, Analyse et compare avec le monde moderne, tuvo lugar entre 1773 y 1784. La redacción de esta inmensa obra, en la que trabajó solo más de 6000 páginas, no le impide marcarse en otros proyectos. En 1780 se convirtió en presidente de la nueva Sociedad Apolonia, el futuro Museo de París, una sociedad literaria cuya obra financió. A pesar de su notoriedad, o quizás por ello, se le acumulan las deudas. En 1783 se enfermó. Murió el 12 de mayo de 1784. Se habría desmayado después de una sesión de magnetismo con el curandero Mesmer. Como señala este epitafio: aquí yace este pobre Hebelin, que hablaba griego, hebreo y latín. Admirad todo su heroísmo, fue un mártir del magnetismo. Murió solo y sin hijos porque no estaba casado. Sus bienes tuvieron que venderse para pagar sus deudas. En 1793 su tumba fue profanada y más tarde destruida. ¿Qué nos dice Antoine Court de Hebelin en su texto sobre el tarot? Ya en su volumen quinto, publicado en 1778 y titulado Dictionnaire étymologique de la langue française, definió el tarot de la siguiente manera: Tarraux, un juego de cartas muy conocido en Alemania, Italia y Suiza. Es un juego egipcio, como demostraremos algún día. Su nombre se compone de 2 palabras orientales, Tar y Ra-Ro, que significa camino real. El punto en común con la Enciclopédie es que también escribe que el tarot se usa más en el extranjero. La Enciclopédie cita España, Alemania y otros países. Esto confirma la idea de que en ese momento el tarot no se utiliza tanto en Francia. El otro elemento de su definición se debe puramente a su idea. El tarot sería un juego egipcio cuyo nombre está compuesto por 2 palabras orientales. En 1778 anunció que demostraría esto más tarde. Fue en 1781 cuando publicó su volumen octavo del Monde Primitif sobre el tema La historia, el blasón, las monedas, los juegos, en el que exponía su teoría sobre el tarot en un capítulo titulado El juego del tarot.
A continuación, otro capítulo, Investigación sobre las cartas del tarot y la adivinación de cartas del tarot, por el señor C.D.M. Estas iniciales se refieren en realidad al conde de Mellet, 1727-1804. Un masón como él, a quien probablemente conoció hacia 1775-1776, en el momento en que descubrió el tarot. En efecto, en su artículo primero, Cour de Hevelin cuenta su visita a una amiga, una tal señora S.D.H., que le había hablado de una maravillosa baraja de cartas llamada Les Tarot. De hecho, era la señora Helvetius, que dirigía un famoso salón desde 1771 y que frecuentaba a otros franemasones, invitada hace algunos años a visitar a una dama de nuestros amigos, a Madame C.D.H., que viene de Alemania o Suiza. La encontramos ocupada jugando este juego con otras personas. Estamos jugando un juego que probablemente no conozcas. Puede ser. ¿Cuál es? El juego del tarot. Tuve la oportunidad de verlo cuando era muy joven, pero no tengo ni idea. Es una rapsodia de las figuras más extrañas y extravagantes. He aquí, hay una. Por ejemplo, nos esmeramos para elegir la más cargada de figuras, que no tuviera ninguna conexión con su nombre. Es el mundo. Le pongo los ojos encima e inmediatamente reconozco la alegoría. Todos dejan su juego para venir a ver esta maravillosa carta, donde veo lo que nunca habían visto antes. Cada uno me mostrará otra. En un cuarto de hora recorrimos todo el juego. Se explicó, se declaró egipcio, y como no era el juego de nuestra imaginación, sino el efecto de las relaciones elegidas y sensibles de este juego con todo lo que sabemos de las ideas egipcias, nos prometimos compartirlas algún día con el público. Un libro egipcio que escapó a la barbarie, a los estragos de los tiempos, a los incendios accidentales y a los voluntarios y a una ignorancia más desastrosa aún, resultado necesario de la forma frívola y ligera de este libro, algo que le ha permitido triunfar en todas las épocas y llegar hasta nosotros con una fidelidad poco frecuente. La misma ignorancia de lo que representa en la que hemos estado hasta ahora, aquí ha sido un feliz salvoconducto que le ha permitido atravesar tranquilamente cada siglo sin que nadie haya pensado en hacerlo desaparecer. Así es como empezó todo según esta historia. Revela varias cosas muy interesantes. En primer lugar, parece que Cour de Hevelin se encontró una noche con un tarot que reconoció como un libro egipcio y que hasta entonces nadie tenía ni idea de lo que significaba. En otras palabras, si uno se pregunta si Cour de Hevelin pudo haber sido iniciado en algún simbolismo alrededor del tarot por otras personas, en su logia masónica, por ejemplo, claramente no lo parece. Lo dice él mismo justo antes de contar su visita a su amigo y su descubrimiento. Si este juego, que siempre ha sido mudo para todos los que lo conocen, se ha desarrollado ante nuestros ojos, no ha sido el efecto de ninguna meditación profunda, ni el deseo de esclarecer su caos. No pensamos en el momento anterior. Más adelante habla de su vida, de su descubrimiento de este juego. Ve alegorías en él que reconoce e identifica como egipcias. Otra pista es que escribe que nadie conoce este juego. Es difícil decir, después de eso, que Cour de Hevelin habría recibido la herencia de una larga tradición sobre el tarot. ¿Y por qué se atrevería a revelar un secreto tan bien guardado? Por otro lado, parece que no era el único que estaba extasiado ante este juego egipcio. Su texto habla claramente de un descubrimiento compartido, donde en un cuarto de hora la conclusión se hace rápidamente. El juego fue jugado, explicado y declarado egipcio. Además, dos de ellos retomarán y desarrollarán esta idea de un tarot egipcio en Mont Primitif, él y el conde de Mellet. No se puede decir que fuera una idea del propio Cour de Hevelin, pero claramente tampoco era una idea compartida. Por ejemplo, a través de su logia masónica, además sabemos que el culto a Egipto no era parte del trabajo esencial de la logia de las 9 hermanas. También sabemos que no era necesario iniciarse en un grupo en particular para sucumbir ante la egiptomanía del ambiente. Cour de Hevelin y sus amigos pudieron asociar el tarot y Egipto por sí mismos. No faltó el contexto para inspirarlos, como se mencionó anteriormente, y los libros sobre Egipto eran numerosos. Afortunadamente para nosotros, la biblioteca de Antoine Cour de Hevelin fue inventariada y luego vendida a su muerte, de acuerdo con un uso bastante generalizado en la época. Sabemos que leía. Es interesante señalar que su biblioteca, que contenía 775 libros, no es tanto la de un ocultista,
como la de un intelectual, curioso y un científico. No contiene demasiadas obras de alquimia o hermetismo. Por otro lado, hay libros sobre la historia de Egipto o los jeroglíficos. Algunos son antiguos, por ejemplo, el de Pierre Langlois, París, 1583, Discours de Hieroglyphes Egyptiens, o el de Jean-Pierre Valerian. También hay libros de historia más recientes, por ejemplo, los de un tal Forman, Reflections sur the Origin. Sería difícil establecer aquí una lista exhaustiva, sin embargo, podemos ver qué tipos de documentos se usaron para documentar a nuestro amigo para desarrollar su Monde Primitif. Estos títulos han sido citados así porque son muy reveladores. Podemos encontrar la misma abundancia de disciplinas diferentes que se mezclan en grupos donde consideramos que tienen su lugar. Así podemos ver jeroglíficos, lemas y escudos mezclados en obras elaboradas en una época en la que la búsqueda del conocimiento admite tanto un cierto rigor como para las obras de traducción, por ejemplo, como una cierta fantasía a la hora de desarrollar teorías, discursos o escritos históricos sobre los orígenes de los pueblos. En la época de Jean-Pierre Valerianus, siglo XV, la historia y los mitos están mezclados en la época de Cour de Gebelin. Bajo el pretexto de la racionalidad, se siguen cultivando confusiones similares. Afirmar que el tarot es egipcio no es ningún problema para nadie. No es oculto, no es misterioso, no es increíble. Se trata de un conocimiento que se comparte en una obra de naturaleza enciclopédica, en un momento en que la arqueología está en su infancia, cuando los jeroglíficos aún no han sido descifrados, cuando Egipto apenas ha sido explorado. ¿Cómo es que en este caso Cour de Gebelin pudo ver en el tarot un conjunto de jeroglíficos egipcios? Para entenderlo mejor, echemos un vistazo más de cerca a uno de los libros que pudo consultar. Tomemos Le Livre des Figures Hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, de hecho solo atribuido a Nicolas Flamel, que nunca habría escrito un libro, publicado en Francia en 1612. En este libro el autor propone la explicación de las figuras jeroglíficas puestas por mí, Nicolas Flamel, escribiente en el Cementerio de los Inocentes, en el cuarto arco. A continuación, el autor propone una ilustración de las figuras jeroglíficas que pretende explicar. Los jeroglíficos de los que habla son simplemente las figuras de un modesto pórtico de un cementerio feudal, como muchos de aquella época. ¿Deberíamos sorprendernos? No demasiado. De hecho, para el autor, figuras jeroglíficas se refiere a figuras misteriosas, antiguas y herméticas, sobre todo porque se trata de un libro de alquimia y no a las inscripciones encontradas en Luxor. Son figuras relacionadas con un pasado misterioso y lejano que hay que interpretar. El Egipto del que hablamos y del que habla el autor es en realidad un concepto, una utopía. Es el Monde Primitif tan alabado por Cour de Gebelin. No es solo el Egipto de los faraones. De hecho, según las épocas y los autores, Egipto se asociará a todo tipo de figuras o símbolos susceptibles de contener conocimientos antiguos y ocultos. Tenemos aquí figuras feudales, en las representaciones del siglo XIX, esta vez mucho más egipcias, ya que los ocultistas viven en una época que ha visto las pirámides. En la época de Cour de Gebelin, este Egipto primitivo todavía podía llevar ornamentos feudales, y esto tampoco resulta sorprendente. El periodo feudal era tan lejano e inaccesible para los eruditos que vivían bajo Luis XVI, como lo podía ser para nosotros, e incluso más, como hemos dicho, su conocimiento histórico está en su infancia. En resumen, si el autor de este libro de 1612 pudo ver en este pórtico medieval, cuya figura principal es un juicio final, un conjunto de jeroglíficos cuyos misterios se propone desentrañar, ya no nos sorprendería la propuesta de la Cour de Gebelin de ver en las cartas algo parecido. Por otra parte, en su tiempo, en 1781, el antiguo Egipto, el verdadero, entró en el campo histórico. Los autores tienen, por lo tanto, la posibilidad de contemplar los símbolos medievales y glosar sobre Osiris. Esto es exactamente lo que harán Cour de Gebelin y sus seguidores. Cuando continuamos leyendo sobre el tarot, observamos más este entusiasmo egipcio que una conexión con una larga tradición oculta, hermética o alquímica.
se basa en una declaración, como ya informamos en nuestra introducción. Si oímos anunciar que todavía hay un libro de los antiguos egipcios hoy, uno de los libros escapó de las llamas. Este hecho es muy cierto. Sin embargo, este libro egipcio es la única parte que queda de sus magníficas bibliotecas y existe hoy en día. Este libro está compuesto por 77 láminas o pinturas, incluso 78, divididas en 5 clases, que ofrecen objetos tan variados como divertidos e instructivos. Este libro es en resumen el juego de cartas del tarot, un juego desconocido ciertamente en París, pero muy conocido en Italia. En Alemania, incluso en Provenza, y tan extraño por las figuras de cada una de sus cartas, ofrece como por su multitud. No debemos esperar a encontrar mayores revelaciones en este texto. El autor continúa mencionando el origen del tarot, que se pierde en la noche de los tiempos, pero que la forma, la disposición de este juego y las figuras que ofrece son tan manifiestamente alegóricas, y estas alegorías están tan en conformidad con la doctrina civil, filosófica y religiosa de los antiguos egipcios, que no podemos dejar de reconocerlo como un trabajo de este pueblo de sabios, que solo ellos podían ser los inventores, rivales a este respecto de los indios que inventaron el juego del ajedrez. A continuación se describen los triunfos acompañándolos con grabados, para que nuestros lectores puedan seguirnos. Sabemos que estos grabados bastante rudimentarios fueron realizados a petición suya por uno de sus amigos. Sin embargo, demuestran que este tarot frente al cual Coeur de Gebelin cayó extasiado era en realidad un tarot del tipo de Marsella, no sabemos cuál. Lo cierto es que no pudo haber visto un juego de Nicolas Convert, que aún no había nacido, y dada la multiplicidad de tarots publicados, solo se puede plantear una hipótesis recordando a los maestros naiperos en el ejercicio hacia 1775. Pudo haber visto un tarot de Jean-François Touretti, de François Boillon. En cuanto a los comentarios sobre los triunfos, nos encontramos con otras declaraciones sobre Egipto. Así el Papa y la papisa se asocian en el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa, argumentando que entre los egipcios los líderes del sacerdocio están casados. Si estas cartas fueran una invención de los modernos, no habría ninguna suma sacerdotisa, mucho menos bajo el nombre de papisa, como los maestros naiperos alemanes la han llamado ridículamente. El carro es denominado carro de Osiris triunfante, con el argumento que Osiris avanza. A continuación aparece en forma de rey triunfante, con el cetro en la mano, la corona en la cabeza, está en su carro de guerrero, tirado por 2 caballos blancos. Nadie ignora que Osiris era la gran divinidad de los egipcios, la misma que la de todos los pueblos sabios, o el sol, el símbolo físico de la divinidad suprema invisible, pero manifestada en esta obra maestra de la naturaleza. Se había perdido durante el invierno, reaparece en la primavera, con un nuevo resplandor, habiendo triunfado sobre todo lo que le hizo la guerra. Citamos todo el pasaje de nuestro autor a propósito del carro, para darnos cuenta mejor de que sus descripciones en el tarot van poco más allá de algunas afirmaciones. Equipar el carro con Osiris sin decir nada más. A continuación se describen los triunfos con contenidos similares. Las cartas son citadas en el orden y denominaciones siguientes: 0, el loco; 1, el trilero o el mago; 2, 3, 4, 5, los jefes de sociedad, rey y reina, sumo sacerdote y suma sacerdotisa; 7, Osiris triunfante; 6, el matrimonio; 8, 11, 12, 13, las 4 virtudes cardinales; 9 o 9, el sabio o el buscador de la verdad y la justicia; 19, el sol; 18, la luna; 17, la canícula; 13, la muerte; 15, el tifón; 16, la torre o el castillo de Plutón; 10, la rueda de la fortuna; 20, pintura mal llamada el juicio; 21, el tiempo, mal llamado el mundo. Coeur de Gebelin parece haber escogido este orden según una secuencia propia. Así Osiris sucede al Papa, o sumo sacerdote, porque el tarot describe la triple cruz del Papa como un monumento absolutamente egipcio. Tiene una relación con el triple falo que se paseaba en la famosa fiesta de las familias, en la que se alegraban de haber encontrado a Osiris. Después Osiris avanza a continuación, el sol, la luna y la estrella. El autor llama a esta última canícula. Siguen a la sórdida linterna del ermitaño, pero no explica por qué la rueda de la fortuna sucede a la torre. También es difícil saber por qué este hijo de un pastor que estudió la Biblia se niega a ver el juicio en la carta 20, quizás para permanecer fiel a su sistema. Quitad estas tumbas. Esta carta también sirve para designar
la creación que llegó al comienzo de los tiempos, que indica el número 21. Pero podemos ver con esto que él quiere más expresar sus ideas que ver lo que encontramos con un poco más de seguridad en un tarot. Son difíciles de negar las representaciones del juicio, del emperador, con el escudo de armas del Santo Imperio Romano, o del Papa, cabeza de la Iglesia Católica Romana, con su tiara, su bendición Ubi et Orbi y su triple cruz. El autor continúa su presentación describiendo los 4 colores como relacionados con los 4 estados entre los que están divididos los egipcios. La espada designa al soberano y a la nobleza militar, la copa al clero o el sacerdocio, el basto a la masa de Hércules, la agricultura. ¿Qué relación entre el héroe griego Egipto y la agricultura? Los oros del comercio que se realiza con dinero. A esto le sigue un desarrollo según el cual el juego es egipcio, porque se basa en el número sagrado 7. Cada palo tiene 2 veces 7 cartas. Los triunfos son 3 veces 7. Hay un total de 77 cartas, contando el loco como 0. Por lo tanto, este juego solo puede haber sido inventado por los egipcios, ya que se basa en el número 7, inventado por un hombre de genio, antes o después del ajedrez, y que combina la utilidad con el placer. Ha llegado a nosotros a través de todos los siglos, ha sobrevivido a la ruina entera de Egipto. Para ello, añade el autor, fue traído de Egipto a Roma en la época del Imperio Romano. Se trajeron de allí sus ceremonias y el culto a Isis, por lo tanto, el juego en cuestión. A continuación, el autor desarrolla la etimología egipcia de la palabra tarot, antes de describir de la manera más esotérica posible cómo se juega este juego. Desarrolla en el artículo siguiente cómo el tarot también puede ser considerado un juego de geografía política, dado que los juegos de cartas instructivos para aprender historia y geografía estaban de moda. Es posible que existieran libros para emparejar las cartas y los países del mundo. Kurt de Hebelin cita también un catálogo de libros italianos en el que veía el título de un libro en el que la geografía se relaciona con el juego de cartas del tarot. A continuación hace coincidir varias cartas con países de Asia, África o Europa. Continúa desarrollando la relación entre el tarot y un monumento chino, cuya descripción le fue comunicada por un hombre llamado Bertin, y luego habla de la creación del tarot con los torneos caballerescos, porque al principio los caballeros de los torneos se dividían en 4 bandas. En correspondencia con los 4 colores de las cartas del tarot, concluye describiendo los juegos de cartas españoles, con copas, espadas, bastos y oros, y las cartas francesas. Nos pareció necesario desarrollar aquí la esencia de lo que dijo este autor, tan importante en la historia del tarot. Todo parte de él, y sin embargo, nada hay menos esotérico que estas descripciones del tarot, ni siquiera hay interpretaciones adivinatorias. Podemos sorprendernos con razón de que haya supuesto la semilla de lo que vino después. Los únicos recuerdos que tenemos hoy de Kurt de Hebelin son los del tarot. El resto de su obra monumental ha sido olvidado, y si consideramos el tarot no parece que escribiera cosas muy esenciales para entenderlo o ni siquiera para revelarlo. Entonces, ¿por qué se lo sigue citando como referente sobre el tema aún hoy en día? El hecho es que, como hemos dicho, que fue el primero en hablar del tarot de forma diferente. Entonces, y esto es lo más importante, otros autores tomarán rápidamente el relevo para desarrollar la idea de que el tarot es mucho más que un juego de cartas. Si no hubieran tratado también el tema después de Kurt de Hebelin, es probable que su texto sobre el tarot hubiera sido olvidado, así como el que dedica los blasones o su diccionario etimológico. Además, si estos autores desarrollaron esta idea, mencionada en el primer capítulo de un tarot, que es en verdad el libro de Thoth, y que contendría conocimientos ocultos, y si pudo crecer y desarrollarse, es porque escribieron en una época a finales del siglo XVIII, donde tal idea pudo sembrarse en un terreno muy fértil. Los misterios de Egipto, como hemos visto, eran tan populares entonces como la cartomancia. El tarot, como el libro de Thoth, tenía un futuro brillante por delante. Un poquito extenso este tema, pero creo que muy interesante. Estamos leyendo este libro, el libro del tarot, de Isabel Nadolny. Los espero el próximo sábado para continuar. Muchas gracias por escuchar.